Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la segunda sesión. Ya estamos trabajando en la semana número 2 con lo que es el módulo 14, Universo Natural. Bien, vamos a iniciar con esperando que estén bien, y sigamos trabajando, porque veo que están un poco atrasados algunos de ustedes, entonces me gustaría mucho que por favor se pusieran al corriente, ¿sí? De antemano el tutor también ya les hizo una cordial invitación para que sumemos esfuerzos y todos ustedes tengan pues ya la oportunidad de terminar su módulo 14. Entonces, por favor, sí les encargo mucho que estén al pendiente de todas las recomendaciones y los avisos que hemos estado realizando en estos días. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Módulo 14, Universo Natural, 2019, unidad 2. En la unidad 2 se llama Ciencia y Universo. Mi nombre es Marta Robles Romero y bueno, tienen mi correo electrónico para cualquier situación que se presente. Y nuevamente, bienvenidos a esta segunda sesión síncrona. Y los aprendizajes esperados. Identifica de manera analítica las características del pensamiento científico que me permiten estudiar y comprender la dinámica del universo para explicar los fenómenos naturales que nos rodean. No olviden que aquí es precisamente las palabras claves que ustedes tienen que identificar. Identifica de manera analítica las características del pensamiento científico dentro de lo que es el universo natural. En este segundo punto, identifica los tipos de energía que se mueven en las reacciones químicas y conoce sus clasificaciones. Distingue las fuentes de energía de la naturaleza para comprender las repercusiones de su aprovechamiento en la vida diaria. Escribe el nombre de la fórmula de los compuestos orgánicos e inorgánicos de acuerdo con los requisitos de la IUPAC, que son sus siglas en inglés, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, para utilizar el lenguaje de la química. Esa es la forma de nombrar los compuestos. Y bueno, él explica la estructura de la tabla periódica, así como su manejo e importancia para las reacciones y cálculos químicos. Recordemos que la tabla periódica es una herramienta indispensable para formar reacciones. Ejemplifica los diferentes niveles de energía de organización biológica de los seres vivos, así como sus características e importancia de cada nivel. Esos son los aprendizajes esperados que van a ustedes a desarrollar en esta presente semana. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Conocer e identificar las etapas del método científico para explicar fenómenos. Hay que tener en cuenta esta parte del propósito porque ustedes van a explicar esos fenómenos sobre la dinámica del universo y su relación con la materia y la energía presentes en nuestro entorno. Recordemos que en la semana pasada todo lo que nos rodea es materia y energía. No hay materia si no hay energía, no hay energía si no hay materia, por lo tanto, estas dos están vinculadas. Estos dos conceptos van de la mano y están vinculados en nuestro entorno y fuera también de lo que es nuestro planeta, el universo. Bueno, orden del día, la presentación, el temario, actividades y la sesión de preguntas, respuestas y algún comentario que ustedes quisieran hacer. Vamos a dar ese espacio al final de la presentación. Vamos en la semana número 2 y en esta semana, ¿sí?, tenemos lo que son las actividades integradoras. Y bueno, aquí hay lo que son las habilidades socioemocionales. De hecho, tienen que realizar todas las actividades que marca la presente semana. Vamos a hacer un repaso
rápidamente de los recursos que están en la plataforma. Por si alguien no ha visto esos recursos, bueno, aquí los vamos a hablar de manera rápida. ¿Por qué insistimos en hablar sobre los recursos de la plataforma? Porque a veces no, vamos, no los checan, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente todo lo que van a hacer de las actividades está aquí. Entonces, alguien que quisiera buscar en el buscador de internet, en algún buscador de internet, pues lo puede hacer, pero aquí necesito que ustedes vean estos recursos para que así no tengan ningún problema. Son las bases, las bases por si alguien quiere seguir buscando en la web, bueno, pues ya teniendo estas bases ya es más fácil. Más fácil la comprensión. Y bueno, vamos a iniciar con el primer recurso. Este no es recurso más, sin embargo, sí me gustaría que vieran lo que es la guía. La guía, como aquí se las estoy presentando, es la forma general de cómo están constituidas todas las actividades, bueno, más bien cómo están constituidos los recursos y junto con las actividades. Bueno, me regreso. Y en el primer recurso, que es el pensamiento científico y universo. En ese pensamiento científico y universo están las características del conocimiento científico y su método. Tiene el fundamento y cuáles son los pasos del método científico. Ese método corresponde a un proceso, a etapas que lleva a cabo un investigador. Y bueno, hay los 4 principales puntos o pasos. Va a ser la observación, el planteamiento de la hipótesis, la experimentación y por último sería la conclusión, pero eso es de manera muy general. Hay otros pasos que, bueno, ya dependiendo de lo que ustedes van a investigar, va a ser esos pasos que se anexan. En también, aquí en esta presentación, viene un proceso, que este proceso se va a contextualizar precisamente en las ciencias experimentales. Lo que es los pasos del método científico precisamente está basado en esto, en ver esos fenómenos, esas ciencias experimentales. Por eso lo utilizan mucho este tipo de asignaturas. Y bueno, la principal pregunta que se hacen es del universo, o preguntas sencillas, pero bueno, están involucradas lo que son los pasos del método científico. Por eso les marcan 4 pasos sencillos para que ustedes se vayan involucrando. Era lo que les decía, si ustedes revisan todos los recursos de la plataforma, cuando investiguen en otros recursos fuera entonces van a entenderle aún mejor. Tipos de energía. En los tipos de energía existen diversos tipos y clasificaciones. Dentro de esos tipos de energía o clasificación de la energía está la mecánica, la química, térmica, nuclear, eléctrica, magnética o radiante. No nada más son los tipos, pero también son las manifestaciones. ¿Cómo son las manifestaciones? Bueno, a partir de la energía eléctrica, si nosotros nos enfocamos a una lavadora, ahí está la eléctrica y después se manifiesta como mecánica, hidráulica, y bueno, y en el ejemplo de un coche, ahí tenemos varias manifestaciones de la energía, porque bueno, a partir de lo que es la energía luminosa, energía calorífica, entonces son los tipos y las manifestaciones, que viene involucrado en lo que es un pensamiento científico, a partir de que podemos determinar o expresarnos como un tipo de energía, pero a partir de un pensamiento científico. Esta otra es energía y reacciones químicas. Dentro de la energía y reacciones químicas, ¿sí? Recordemos, recordemos que la energía se va a
a manifestar a partir de una reacción química. La mayoría de las reacciones químicas, ¿sí?, liberan energía o también absorben o requieren de energía para que se lleven a cabo, porque a veces, dependiendo de los reactivos, va a requerir de energía o ellos mismos, cuando se combinan, liberan ese tipo de energía. En esas reacciones químicas existe también el fenómeno del rompimiento y la reorganización. Vamos a reorganizar los átomos, los elementos, para formar nuevos compuestos. Recordemos que la ley de la conservación de la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Por eso está involucrado lo que es la energía. En la mayoría, como les decía, en la mayoría de las reacciones hay liberación de calor o que requiere de calor para que ésta se lleve a cabo. Este proceso se le denomina entalpía, que es el movimiento que tienen las moléculas dentro de un sistema. Pasemos aquí a lo que es el uso y fuentes de energía. Aquí hay una introducción en donde les hablan sobre lo que es la energía y lo importante que es para nuestras actividades. Por ejemplo, si no hubiera el vehículo, imagínense cómo estaríamos con nuestras actividades, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro movimiento? No tendríamos movimiento precisamente de nuestras actividades. La fuente más utilizada ha sido lo que son los combustibles fósiles, como el carbono, el petróleo, y sus derivados. Y bueno, ahorita con todo esto de la contaminación, del calentamiento global, bueno, se han ido haciendo investigaciones acerca de buscar otro tipo de energías menos contaminantes, como es la eólica o la biomasa o la solar. Y bueno, también habla de lo que es el uso de la energía. Y bueno, fuentes de energía, mecanismos, tipos, usos. Aquí es donde les digo que estamos hablando de lo que es las manifestaciones de la energía. Y el cuidado precisamente de la energía para evitar esa contaminación a la atmósfera, principalmente a partir de lo que es los combustibles fósiles. Otra cosa también les menciona son los puntos importantes sobre lo que es el uso del vehículo, más uso de la bicicleta, focos ahorradores, separa la basura, entre otros que les menciona. En esta presentación, en este otro recurso, es la formación de compuestos y reglas de nomenclatura. La nomenclatura se refiere a los pasos que se siguen para nombrar dichos compuestos. Y bueno, son reglas que marca la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, como lo mencioné hace un momento. Y se clasifica en lo que es óxidos, hidruros, ácidos, sales simples, sales oxisales, peróxidos. Entonces es una forma de nombrarlo, pero también hay otra clasificación para nombrar lo que es la stock o la famosa nomenclatura clásica. Y ustedes van a observar cómo se nombran cada uno de los compuestos cuando formamos compuestos y ya podemos dar nombre a cada uno de ellos dependiendo de sus valencias. Y pasamos a lo que son las características de la tabla periódica. Les mencionaba que la tabla periódica es una herramienta gráfica que nos permite conocer la información de los elementos químicos y observar sus organizaciones. Está organizada en periodos, los periodos que están en forma horizontal. Si ustedes tienen la tabla periódica y la observan, tenemos 7 periodos que inician con un metal alcalino y terminan con un gas noble. Son 7 periodos y después está organizada en lo que son grupos, ¿sí? En total hay 18 grupos, pero bueno, en este caso están organizados como grupo A y grupo B.
en el grupo A, que están en los extremos, y el grupo B, que se encuentra en la parte central, que también son conocidos como metales de transición. Y bueno, dentro de esta tabla periódica observamos que hay tres grandes grupos, que son los metales, los no metales y los semimetales o metaloides. En cuanto a sus propiedades, también podemos observar que está la electronegatividad, el radio atómico, la afinidad electrónica. Además podemos observar que encontramos el número atómico, su masa atómica y el número de masa. Esa es la información la más sencilla que podemos encontrar en esta herramienta, que es la tabla periódica, muy importante. En este recurso de la tabla periódica, seguimos con lo que es la tabla periódica, es el video, pero también vienen marcadas algunas preguntas. Es muy importante que ustedes vean el video detenidamente y contesten las preguntas. Son cuestionarios que están enlazados, va el tema y después les hacen esas preguntas. Entonces es muy importante que ustedes realicen y que vean y que contesten las preguntas de manera acertada. En la de unión de los elementos, la unión de los elementos es un concepto que se basa precisamente en las configuraciones electrónicas. Cada elemento tiene una distribución de electrones en un modelo atómico, como lo vimos la semana pasada, principalmente el de Bohr. Ese modelo atómico de Bohr nos permite ver la distribución de los electrones en las órbitas del átomo. Y eso también nos permite ver la forma en que se combinan y cumplen con lo que es la regla del octeto, teniendo 8 electrones ya sea compartidos o ceden los electrones. En este caso, los metales son los que ceden los electrones. Y bueno, también para determinar la configuración electrónica es necesario saber los valores de los subniveles energéticos, como son el S, P, D y F. Cada uno de ellos tiene un número determinado de electrones. Como ustedes se podrán dar cuenta, el S tiene 2 electrones, el P 6, el D 10 y el F 14, su máxima número de electrones que puede tener. Hay otra representación que se le conoce como diagrama de orbitales o también diagrama energético. Esa representación se le colocan flechas o vectores. Cada vector va sobre una línea, sobre una rayita, pero esa rayita se le considera que es un REMPE, región espacio energético de probabilidad de encontrar un electrón. Así se le conoce. Esas son sus siglas, que son los REMPEs. Además de un video para ver de qué manera se puede configurar los elementos, de qué manera ustedes pueden configurarlos, por mediante el triángulo de Pauli y la regla de las diagonales, o el modelo de Moller. Siguiendo con lo que son la unión de los elementos, aquí en este recurso modelo de enlaces, ese modelo de enlaces precisamente ahora es la clasificación, es la unión de elementos para formar compuestos, y los principales uniones o enlaces es el iónico, porque el enlace iónico es el más importante, porque se forma a partir de metales y a partir de elementos no metálicos. Hay una serie de combinaciones que podemos hacer a partir de esos elementos metálicos y no metálicos. La característica de ese enlace metálico es que del iónico, es que el metal pierde sus electrones y quien los gana es el elemento no metálico, formando cargas totales, que es la carga, que es el catión, carga positiva, el anión es carga negativa.
Además de otra clasificación, que es el enlace covalente. El enlace covalente a su vez se clasifica en enlace covalente polar. El enlace covalente polar se forma a partir de elementos no metálicos, como es el cloro, el yodo, el bromo, el carbono, el oxígeno. Todos estos elementos son elementos no metálicos y se pueden apoyar con lo que es el hidrógeno para complementar o completar su octeto. Por ejemplo, si el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, entonces para completar su octeto vamos a ocupar 2 hidrógenos. Si se fijan, ya obtenemos lo que es el agua. Ajá. Por eso el agua presenta un tipo de enlace polar. Otro es el enlace de tipo no polar. Ese se forma a partir de átomos del mismo elemento, pero en este caso no generan cargas porque siempre los electrones se presentan como diatómicos, precisamente porque presentan un enlace de este tipo, enlace covalente no polar. Y por último, les marcan lo que es el enlace coordinado. Ese tipo de enlaces lo tienen principalmente las moléculas que tienen 3 elementos diferentes y uno de ellos tiene que coordinar a los demás por ser un átomo más estable. Entonces aquí tenemos una subclasificación de ese enlace covalente. La característica del enlace covalente es de que se comparten los electrones a diferencia del iónico. El iónico es donde ceden los electrones y el elemento no metálico los recibe. Hay otra clasificación que es el enlace metálico. Es, como su nombre lo dice, es entre la unión entre metales. Y bueno, viene un ejemplo sobre lo que es el cobre más el estaño, que formamos una aleación llamada bronce. Y las características que presenta dicho enlace metálico. Pasamos a lo que es el enlace de carbono. Este recurso habla sobre la importancia del carbono en nuestra vida cotidiana, como lo es la gasolina, los aceites y todos los derivados de los hidrocarburos. El carbono se presenta en sus dos formas alotrópicas, que es el carbono y el diamante. Ajá, pero tienen diferentes aspectos o diferentes características, ya que precisamente es la forma como están en el espacio, la forma de cómo se acomodan y teniendo una variable que es la presión. Si al carbono se le ejerce una presión, de hecho muy grande, no tengo el dato en este momento, forma lo que es el diamante. Ajá. Y bueno, dentro del estudio del carbono, que son los hidrocarburos, tenemos también una clasificación de los grupos funcionales, como es el alcohol, los alcoholes, aldehídos, cetonas. Estos grupos funcionales se forman a partir de una cadena hidrocarbonada, pero al final tienen precisamente ese grupo funcional. Por ejemplo, la del alcohol, los alcoholes tienen su grupo funcional OH y así sucesivamente con todos los demás. Vamos a continuar con lo que son los niveles de organización. Si ustedes se dan cuenta, va enlazado porque el carbono es muy importante, no nada más en lo que son los hidrocarburos o los grupos funcionales, sino también se involucra en los niveles de organización biológica. Esos niveles de organización están clasificados de la siguiente manera, como es el átomo que hablamos de los bioelementos. ¿Por qué bioelementos? Porque estamos hablando de los seres vivos. En este caso, los bioelementos, como los más importantes, es precisamente el carbono, el nitrógeno, el azufre, el hidrógeno y el oxígeno. En otra organización tenemos las moléculas, que es la unión de dos elementos, moléculas o, en este caso, como hablamos de seres vivos, las biomoléculas. La principal es el agua. Después sales minerales, los glúcidos o los azúcares, los lípidos, las proteínas,
los ácidos nucleicos. Todas estas biomoléculas están constituidas precisamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, ¿sí? Todas estas moléculas que les acabo de mencionar. Un tercer nivel de organización está la célula. Si nosotros vamos de menor a mayor, en el tercer lugar tenemos a la célula. Posteriormente, un conjunto de células nos va a generar un tejido y ese tejido a su vez nos genera los órganos. A partir de los órganos ya tenemos los aparatos o sistemas. Esos son los niveles de organización en el aspecto biológico. Y todo esto en un conjunto forma lo que son las especies. Y precisamente para hablar de la parte biológica, la parte más pequeña es la célula, ¿sí? Es la unidad más pequeña que conforma un ser vivo. Y bueno, están clasificadas como células procariotas y células eucariotas. Y cada una de ellas tiene ciertas características como su núcleo, sus organelos y sus funciones que tiene cada uno de ellos. Y posteriormente no dejen de hacer sus ejercicios en el cuaderno de prácticas. De verdad les va a permitir construir ese conocimiento ya con sus conocimientos previos. Al utilizar el cuaderno de prácticas les va a permitir reforzar ese aprendizaje. Bien, vamos ahora con lo que es, bueno, aquí ya vimos que quiero que vean la guía de manera muy general. Y vamos con lo que son las actividades. En el caso de Foro Aprendiendo. En el Foro Aprendiendo tenemos un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Que en la semana identifiques las etapas del método científico para explicar los fenómenos sobre la dinámica del universo. ¿Sí? Van a comentar, comenten entre compañeros cuál fue el tema que más se te facilitó y por qué. ¿Qué temas ya dominas? ¿Qué temas no lograste dominar? ¿En qué momentos y cómo se puede usar el método científico? ¿Por qué es importante utilizar el método científico para explicar los fenómenos del universo? ¿Qué piensas de los temas que viste en esta semana? El método científico, de hecho, es muy importante, hasta para las cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque debemos precisamente de observar y de reflexionar alguna situación. Por eso, si aplicáramos el método científico para nuestras actividades, no tanto así como el método científico, ¿verdad? Pero sí los pasos en que podemos observar, podemos indagar, podemos reflexionar y la manera de explicar, fundamentar y demostrar que en realidad estamos haciendo alguna cosa bien, alguna situación, alguna otra, no sé, situación que les pueda permitir aplicar este método. Entonces son las preguntas que ustedes van a comentar y yo los invito de verdad encarecidamente que entren al foro, que vean esas preguntas, que respondan, que comenten con los compañeros. Es una forma precisamente para entender algo que no hemos comprendido. Entonces sí les invito para que ustedes participen en este foro. ¿Sí? ¿Cómo participa el estudiante? Precisamente publica sus dudas, comentarios, incluso sugerencias sobre los temas vistos durante la semana. Es más fácil en equipo, siempre lo he dicho y siempre se los comento a mis estudiantes de presencial que el trabajo en equipo es importante. Logramos y nos enseñamos a trabajar en equipo. Aquí no se puede, pero por eso está precisamente el foro aprendiendo, porque es una manera interactiva que ustedes tienen para relacionarse con sus compañeros y la forma de que cómo van aprendiendo y cómo construyen el conocimiento. Revisa los comentarios de los compañeros, identifica las similitudes o diferencias, porque incluso puede haber diferencias y es ahí donde yo intervengo para ver esas diferencias y vamos a reflexionar sobre esto.
Y bueno, hay que responder a sus compañeros si conocen la información adecuada. ¿Cómo voy a participar? Como lo he hecho hasta ahora, promover y dirigir la participación de los estudiantes, orienta cuando los estudiantes comparten información incompleta o inadecuada. Suele suceder, no hay ningún problema, eso es completamente normal. Estamos tratando de construir ese conocimiento. Dar respuesta y seguimiento a las dudas de los estudiantes. Recuerden que este foro no se evalúa, mas sin embargo se toma en consideración para el porcentaje de evaluación relativo a la actividad en plataforma. Por eso insisto que ustedes, por favor, participen en lo que es el foro. Es muy importante. Vamos a ver la actividad integradora 3. La ciencia en los fenómenos naturales. Actividad integradora 3. La ciencia en los fenómenos naturales. Para comprender el método científico en esta actividad vamos a realizar una investigación sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales. ¿Sí? ¿Por qué los incendios forestales? En la actualidad precisamente es un problema a nivel mundial que nos está causando estragos, ¿sí? Situaciones de verdad problemáticas desde la contaminación hasta la pérdida de hábitat de algunas especies, incluso de nosotros como seres humanos. Entonces es muy importante saber por qué se está originando y para eso debemos de utilizar lo que es el método científico. Por ejemplo, para comprender este método científico es como si yo hiciera un pastel. No tengo que ir en orden, porque si no lo hago de esa manera, obviamente no me va a salir el pastel o cualquier otra receta. Tiene que llevar esa secuencia, esos pasos de manera correcta. Precisamente es eso. El método científico es comprender. El primer paso del método científico es el observar. Yo siempre les he dicho, bueno, no es lo mismo observar que ver. Yo veo las cosas, pero observar es precisamente ver, pero detenidamente. Sí veo las cosas, pero no las observo detenidamente. Entonces, para eso, ese es el primer paso del método científico, así como una receta de cocina, ¿no? Tengo que ver primero qué paso voy a seguir. El primer paso que voy a aplicar, ¿cuál va a ser? Si no, no va a salir mi receta. El propósito es explicar fenómenos naturales de la vida cotidiana utilizando el método científico y tus conocimientos sobre las reacciones químicas. Era lo que les decía, en nuestra vida cotidiana lo utilizamos, ¿sí? Lo utilizamos cuando queremos hacer bien las cosas, cuando en verdad le ponemos interés y ahí lo estamos aplicando, porque investigamos, porque observamos, porque fundamentamos, porque demostramos. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad necesitas conocer el método científico, identificar los tipos y fuentes de energía, comprender las reacciones químicas y su clasificación. Todo esto lo tienes en los recursos de la plataforma. Buscar información en internet, claro. Si tú ya hiciste una revisión, para esto no vas a tener ningún problema en la búsqueda precisamente de dicha información complementaria. ¿Qué entregaré? Un documento en procesador de textos en el que incluya las secciones que se solicitan y las respuestas a todas las interrogantes planteadas. ¿Cómo lo realizaré? Busca en internet 3 diferentes artículos que aborden el tema de los incendios forestales. Identifica con base en tus fuentes de información las principales características, 5 causas, 5 consecuencias, que son muchas las consecuencias. Responde las siguientes preguntas y bueno, aquí les marca las preguntas que ustedes van a darle respuesta. Hay que justificar. Redacta una conclusión de 8 a 10 renglones en la que expliques la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales, porque hay que demostrar, ¿sí? En este caso tenemos que demostrar esa situación.
Estructura tu documento en los siguientes apartados: portada, introducción, desarrollo y conclusión. Debe de llevar esa estructura tu actividad. Y bueno, enviarla, ustedes ya saben de sobra que tienen que cumplir con esta nomenclatura. Les comparto un material de apoyo, el método científico para explicar fenómenos naturales. Es un material que me pareció interesante, viene muy explícito lo que es el método científico en los fenómenos naturales. Les dejo el link o el sitio para que ustedes lo consulten. Y bueno, aquí también les dejo otro recurso que es el método científico como parte central de este mapa. Hay antecedentes, los fenómenos. Era lo que les comentaba. Primero está la observación. Obviamente está la experimentación, pero para eso tenemos que hacer una hipótesis, sí experimentar, pero comprobar, teoría y ley. Y bueno, también les dejo el link para que ustedes revisen y puedan hacer su actividad sin ningún problema. Hago hincapié sobre lo que es la rúbrica, los criterios de desempeño en la parte cognitiva, crea un documento, un procesador de textos, todos los puntos, ¿sí?, que marca la rúbrica, ustedes lo tienen que ir desarrollando. No olvide que la introducción de 8 a 10 renglones. Por favor, sí les encargo muchísimo para que yo también pueda evaluar de manera como lo he estado haciendo. Si ustedes cumplen con todos los puntos de la rúbrica, no vamos a tener ningún problema. El criterio actitudinal realiza la actividad con el 100% de los elementos que estamos, más bien que Prepa Línea C lo está solicitando. El comunicativo organiza la información de manera clara, coherente y precisa, porque a veces no podemos entender qué es lo que están haciendo o cuál es la información que están reflejando. Incluso está un poquito confusa, entonces por eso es la parte comunicativa. Y bueno, el pensamiento crítico identifica claramente la dinámica de las reacciones químicas en la naturaleza, comprende claramente la importancia de la investigación para el estudio de los fenómenos naturales. Recordemos que van a investigar acerca de lo que es un fenómeno natural como son los incendios. Y bueno, reconoce de manera objetiva la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Entonces, tiene suficiente material, suficientes recursos para que ustedes logren terminar y llevar con éxito esa actividad. Vamos a analizar la actividad siguiente, la actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. En la tabla periódica y sus aplicaciones, aquí hay una especie de ejemplo. Margarita es una de tus compañeras de generación de Prepa Línea C. Hace unos días mandó un mensaje en el foro Aprendiendo en el que comentó que tienen problemas para ver los videos que están en la plataforma y pidió que alguien le explicara qué es la tabla periódica. Ayúdala a esclarecer sus dudas. El propósito, comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad necesitas conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación. Recordemos que la nomenclatura obviamente está ligada a lo que son los elementos de la tabla periódica. Comprender la formación de los compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos presentes en la tabla periódica. Conocer los elementos que se unen para formar la vida. Que entregaré una presentación en PowerPoint con audio, ¿sí? Aquí está muy claro, la presentación es con audio, donde expliques y presentes lo que se solicita. Es lo que estoy haciendo ahorita, es ir explicando cada una de las presentaciones, ¿sí?, de PowerPoint. Entonces hay que explicar cada una de ellas, cada presentación. ¿Cómo lo realizaré? Bueno, en la diapositiva 1, se me fue la palabra, diapositiva.
Integra tus datos de identificación como nombre, grupo, facilitador, fecha de entrega. Y así, diapositiva 2 integra la imagen de la tabla periódica en la que indique su división por familias. Y así diapositiva 3, 4, 5. Cada una de las diapositivas les marca lo que tiene que ir en ellas. Ajá, entonces, no se me vayan a perder y no se me vayan a confundir. La indicación está muy clara, ¿sí? Tienen que tener 9 diapositivas. En la 9 responde a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Como dato interesante, yo lo manejo como dato interesante o importante, si tú observas nuestro planeta Tierra y observas la tabla periódica, vas a observar que en el primer periodo tengo hidrógeno y tengo helio. Y esos son los gases que integran la atmósfera. Si vas bajando la tabla periódica, ¿sí? Aquí, les voy a poner aquí el ejemplo. Tenemos hidrógeno y helio. Obviamente no se alcanza a ver, nada más un ejemplo. Aquí constituye la atmósfera, esta parte. Si nosotros nos vamos al siguiente periodo, en el periodo 2, 3, incluso 4, ¿sí? Interactuamos con estos elementos. Hagan de cuenta que está en la superficie, ¿sí?, de la Tierra, donde estamos nosotros, están estos elementos. Más abajo, lo que es periodo 6, 7, ya están los elementos que se encuentran bajo la Tierra, o en minas, como lo quieran llamar, ¿sí? Como que es una similitud de la Tierra y la tabla periódica. Entonces es muy importante, indispensable, precisamente porque es todo lo que nos rodea. Les dejo un link sobre cómo está organizada la tabla periódica. Y está en 18 columnas o grupos, 7 hileras o periodos, y mediante colores, ¿sí? Mediante colores, ustedes van a poder observar precisamente esos elementos y las condiciones, la temperatura, vienen varias información acerca precisamente de cada uno de los elementos. Espero y les pueda servir como material de apoyo. Y bueno, no se les olvide lo que es la parte cognitiva de su rúbrica. Realiza una presentación en PowerPoint con audio, la portada, explica la estructura de la tabla periódica, los elementos solicitados, clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Si me regreso un poquito, por aquí anda el carbono. El carbono tiene muchísimos compuestos, demasiados, y los inorgánicos no, porque hagan de cuenta que es las combinaciones entre estos. Entonces, por eso es también importante que ustedes mencionen esos compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Hay muchos. Entonces, para eso no va a haber ningún problema. Y la actitudinal realiza actividades al 100% de los elementos solicitados, de su producto observa instrucciones de manera correcta. La entrega con la nomenclatura solicitada. En la parte comunicativa, organiza la información de manera clara, coherente y precisa. Entonces, atiendan, por favor, cada uno de los criterios que marca la rúbrica. De verdad, les encargo mucho ahora sí que vean la rúbrica, lean detenidamente, ¿sí? Yo les ayudo aquí a leer, a explicarles cada una de los recursos que marca la plataforma, pero no puedo leer todo porque, bueno, los tiempos y ustedes tienen que leer también. Cumplir con todas las actividades, por favor, cumplan con todos sus ejercicios de la práctica, tipos de enlaces químicos. Les va a servir muchísimo porque van a poder comprender lo que son la tabla periódica. Actividad formativa 3, ciencia y energía. Actividad formativa 4, el lenguaje de la química. Cuestionario, responsabilizando
de mis acciones. Entonces, todas las actividades tienen que cumplir. Y bueno, les dejo nuevamente donde pueden hacer su búsqueda de esa información, tratar de buscar en estos sitios, ¿sí? En estos sitios para que no haya ningún problema, porque a veces en otros sitios de internet los confunden, llegan a confundirlos de tal manera que a veces se pierden. Entonces yo les insisto que buscan precisamente en estos sitios. Y bueno, vamos a hacer una pausa o más bien esperar si tienen alguna duda, preguntas, incluso comentarios, sugerencias o aclaraciones. Con mucho gusto esperamos quien tenga algún comentario, alguna sugerencia. Estamos aquí esperando. Vamos a dar unos minutos. Bien, si no hay ninguna duda o pregunta, si eso es todo, si ya no hay más preguntas, les dejo la frase de esta semana. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Entonces tengan confianza en preguntar, en indagar, entonces para que ustedes de verdad lleguen a término precisamente con éxito, ¿verdad? Tengan éxito y tengan confianza. Bueno, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta pronto.